Bien, buenos días a todos los que están conectados en este momento. Un saludo muy realmente cordial y cercano para todos y cada uno de ustedes y para las diferentes comunidades educativas que ustedes pues de una u otra manera están representando en este momento. Un gusto de poder estar aquí con ustedes durante este rato de la mañana. Quisiera comentarles que en la madrugada de hoy hemos recibido la lamentable noticia de la muerte del papá del rector mayor, que se llama Ángel Fernández, como nuestro querido rector mayor. Y bueno, hemos hecho desconocer la noticia. Le he enviado a nombre de pues, toda la Inspectoría de Venezuela, de la familia salesiana de Venezuela, pues nuestro cariño, nuestra palabra de condolencia y también de cercanía y de oración. Y al rato, pues el padre Ángel tuvo la deferencia de responder agradeciendo pues la presencia, el mensaje, la compañía, y me decía, sé que sepan todos que los tengo muy presentes. ¿Verdad? El padre Ángel con nosotros de Venezuela por la situación que hemos vivido quizás y por otros nexos que en este momento no sé explicar, pero ciertamente ha tenido una cercanía para con nosotros. Una invitación a que tengamos pues, recuerdo por él. Eh, Soy testigo de conversaciones que he tenido con él, cómo se expresa de su papá. Ciertamente entiendo que hay una relación muy estrecha, muy querida con él, con el papá, señor Ángel, y bueno, en este momento seguramente, ciertamente que 89 años, pero aunque se tuviera la edad que se tenga, la muerte de un ser querido, y entiendo yo el nexo entre él y el papá era bastante estrecho, siempre duele mucho. Bueno, acompañémoslo con la oración, como le decía también con el afecto, con la cercanía. No sé, entonces empezamos, Carlos, ¿sí? Bien, queremos iniciar este rato y lo hacemos en nombre del Señor, a quien saludamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, queremos en este rato, esta mañana, una vez más reunirnos en tu nombre para seguir profundizando en nuestro camino de vida cristiana, de vida salesiana, en nuestra misión, en nuestra vida salesiana en favor de los jóvenes, de los más necesitados, vulnerables y la gente sencilla. Queremos pedirte que nos acompañes durante este rato, durante este día con tu espíritu, para que podamos hacer todo que sea grato a ti y que todo lo que podamos sentir, pensar, hacer, decir, sea para crecimiento de todo, para gloria de tu reino, para la salvación de los jóvenes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgen Santa, Madre y Maestra de Don Bosco, acompáñanos en nuestro caminar. Hacemos una estrofita del canto. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Don Bosco, ruega por nosotros. Al papá del Padre Ángel, dale, Señor, al descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente un saludo a todos. Si se han conectado algunos
durante la oración, un saludo, ¿verdad?, cordial, cercano, sencillo, pero bien fraterno y cargado de alegría y gratitud para todos y cada uno de ustedes. La semana pasada tuvimos una semana de inducción presencial para quienes trabajan en las oficinas aquí en Caracas, bien en Decoces, como también de la red de Casa Don Bosco, y fue una experiencia, creo que muy interesante. Durante las mañanas de la semana anterior, de la semana pasada, estuvimos haciendo esa experiencia. Y estos días han querido hacer para, digamos, el resto de las comunidades, la inspectoría, online, por la circunstancia en la que nos encontramos, esperando en el Señor que pronto podamos, si no volver a un ritmo como el que teníamos antes, digamos un ritmo al cual estamos más acostumbrados, de podernos encontrar con mayor frecuencia, facilidad y seguridad para todos. Durante la mañana de hoy, este rato que vamos a estar juntos, se me ha propuesto el tema de buenos cristianos y honrados ciudadanos, que como recordamos, fue el tema del aguinaldo del año 2020 del padre Ángel Fernández Artime. Y precisamente recoge la estrena, el aguinaldo del año 2020, una frase que es un eslogan que conocemos desde siempre. Los que hemos entrado en Casa Salesiana de que éramos niños o niñas, seguramente hemos escuchado esta frase de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y quisiéramos de repente colocar o traer a nuestra reflexión cosas que seguramente todos sabemos, pero que es bien bueno poderlas recordar y ojalá que también poder profundizar, porque cada vez que retomamos un argumento lo podamos profundizar un poco más. Fíjense que en esto nos apoyamos en los estudios que han podido hacer algunos salesianos, como don Pietro Estela o don Pedro Braido, muy en particular en este segundo, que han estudiado la figura de Don Bosco, viene desde el punto de vista histórico, viene desde el punto de vista espiritual o viene desde el punto de vista pedagógico. Y esta frase de buenos cristianos y honrados ciudadanos, que la repetimos y repito, que es como un eslogan que de motivo y de finalidad también para nosotros los salesianos, lo empezó a usar ya Don Bosco desde el año 1857. Don Bosco muchas de las cosas las presenta en binomios, colocando dos elementos en una misma relación. Y una de esas es precisamente buenos cristianos y honrados ciudadanos, que repito, como está estudiado ya desde el año 1857, muy al inicio de la obra de Don Bosco, empieza a hablarle a los muchachos en sus, digamos, en sus predicaciones, en sus buenas noches, en los momentos de formación que tenía con los muchachos, de esta expresión. Y si no con la misma formulación, siempre se mantenía en sus conversaciones, como también en sus escritos, este interés de colocar el bueno cristiano y resaltar el honrado ciudadano. Hasta que llegó a esta formulación, buenos cristianos y honrados ciudadanos, que es el logan, el lema que conocemos desde siempre, desde nuestra vida y formación salesiana. Pero dice don Pedro Braido, precisamente que una cosa está clarísima, más allá de la formulación y del eslogan, es que en la tarea educativa, en la formación de los jóvenes, Don Bosco tenía bien claro estos dos elementos que no podían descuidarse. Por un lado, que revelan una antropología que está de fondo. Por un lado, la persona creyente. Evidentemente, en el contexto de Don Bosco, un contexto profundamente católico, y además, bueno, precisamente en el Piemonte, que es todavía una cultura muy católica, este elemento del buen cristiano revela toda la comprensión del ser humano como no solo criatura de Dios, sino como hijo o hija de Dios que a la luz de Dios debe crecer. Y está todo el tema de la motivación y la importancia de la salvación. Entonces, por un lado del binomio está
en la formación del ser humano, del joven, del muchacho, evidentemente ahorita decimos de la muchacha, en esta perspectiva de crecer en su conciencia de ser hijo, hija de Dios, en ir modelando su vida en esta perspectiva y la importancia de la salvación de la propia vida, es decir, la vida eterna, es decir, la vida futura. Pero el otro lado del binomio, que precisamente dice Don Braido, que es fundamental en Don Bosco, y eso está clarísimo desde el inicio de la acción educativa de Don Bosco, está la persona que es en esta tierra ciudadano. Es decir, que por un lado la importancia de construir el creyente y de formar precisamente al ciudadano, al que está compartiendo la vida de cada día, el que está en un contexto particular, que tiene que trabajar, que tiene que comer, que forma parte de una sociedad. Precisamente formar al ciudadano, honrado ciudadano, no de cualquier manera, sino honrado, todo lo que significa, es importante en la perspectiva educativa, formativa de San Juan Bosco. Dos elementos que están unidos en el propio, en una propia realidad, la realidad del joven, la realidad de la persona. Evidentemente, si vamos un poco más adelante en la presentación, vemos que el buen cristiano es como un lado de la moneda y el honrado ciudadano es el otro lado de la moneda. Disculpen un momento. Es la emoción de encontrarme con ustedes. Entonces, si por un lado tenemos el buen cristiano, ¿ya lo pasaste? Ya, vamos. Un minutico. Estamos allí en la presentación. Ok, si entonces ese es el lema, buenos cristianos, honrados ciudadanos. En la siguiente, si hablamos de que hay buenos cristianos, ¿qué estás pasando? Sé tú. Seguimos. Precisamente si hablamos de buenos cristianos y honrados ciudadanos, es como una moneda que es única y tiene dos perspectivas. Siempre las imágenes son limitadas. Pero bueno, podría servir, ¿verdad? Es una única realidad que tiene dos elementos que se reclaman. Si yo hablo de buenos cristianos, es precisamente porque la otra dimensión es que somos honrados ciudadanos. ¿Vale? Y si decimos que somos honrados ciudadanos, y regrésalo, es porque somos buenos cristianos. En realidad entablamos una relación íntima entre estas dos dimensiones. En algún momento se puede decir, porque somos buenos cristianos, somos honrados ciudadanos. Es decir, esta relación que hay en este binomio nos establece una íntima relación entre lo uno y lo otro. No podemos precisamente hacer dicotomías. No podemos hablar de que estamos formando al buen cristiano si no estamos al mismo tiempo trabajando y haciendo crecer a la ciudadanía de aquella persona como un honrado ciudadano. Y al mismo tiempo, en esta gracia de unidad, formando al buen ciudadano, estamos precisamente en la perspectiva de formar al buen cristiano. Una realidad que tiene como estas dos dimensiones, por no decir dos caras, pero es la misma moneda que si tú la ves por aquí es una cosa y por aquí lo otro, pero en realidad es la misma. Soy buen cristiano porque honrado ciudadano me comporto y soy un honrado ciudadano porque de buen cristiano vivo. Y es una realidad que se entabla una unidad profunda entre estas dos dimensiones. Esto me parece que es importante porque puede ser que en alguna obra nuestra se subraye más una de las dos dimensiones, pero no se puede descuidar una de las dos. Yo, por ejemplo, pienso, quizás en una obra parroquial está mucho más evidenciada la parte de buen cristiano,
pero no estamos llevando adelante nuestra tarea desde el punto de vista salesiano si al mismo tiempo no estoy preocupado de formar el honrado ciudadano. O fijemos, por ejemplo, quizás nuestra mirada en una obra escolar, en donde quizás es mucho más evidente lo del honrado ciudadano, pero si no estamos formando el buen cristiano, no está completa, no está nuestra tarea educativo-pastoral salesiana. Porque una dimensión y la otra necesariamente se reclaman y las dos dimensiones están presentes. O sea, toda nuestra tarea educativo-pastoral está, digamos que, iluminada o, por no decir, resumida quizás en este binomio de formar una persona desde el punto de vista integral, que tiene precisamente en consideración todas las dimensiones de la persona que están contempladas en estas dos realidades: ciudadano del mundo y ciudadano de la patria celeste, comprometido con los bienes de esta tierra, con los ojos puestos en el cielo, construyendo una sociedad más justa, una sociedad según los valores del Evangelio. Entonces, porque escuchando la voluntad de Dios, la asumo y la tomo en serio, me comprometo en construir una sociedad que se parezca según los valores del Evangelio. Y al mismo tiempo comprometido en las realidades hasta sociales y políticas, como estaría llamado a participar y está comprometido cualquiera de nuestros muchachos, cualquiera de nuestra gente, también lo debe ir haciendo porque buen cristiano soy y porque los valores del Evangelio los quiero hacer presentes lo más posible en las realidades cotidianas, vamos a llamarlas materiales y del mundo. Así que es un que recoge, repito, la finalidad del horizonte hacia el cual tenemos que trabajar como salesianos, como salesianas, en nuestra tarea educativo-pastoral. Si vemos la siguiente lámina, vamos a tratar de ver ahora algunos elementos que nos ayuden a profundizar en una de las dos dimensiones. Primero de buen cristiano y después de honrado ciudadano. Evidentemente esto lo estamos sacando del escrito que nos presentó el rector mayor en el aguinaldo del año 2020. Entonces tenemos la primera, buenos cristianos. ¿Qué significa esto de buenos cristianos? Hay que distinguir, a mi manera de entender, lo que es un practicante o una persona religiosa de un buen cristiano. A lo mejor puede parecer una redundancia porque un cristiano es cristiano y el cristiano tiene que ser bueno, evidentemente porque es su identidad, es su naturaleza. Es una manera, una frase de ratificar lo que significa y distinguiéndolo de un practicante, porque yo puedo ser un practicante religioso y eso no está mal. Celebrar la Eucaristía, una vida sacramental, una vida quizás de oración, de rezo, y eso no está mal. Pero el buen cristiano implica muchísimo más que prácticas religiosas o prácticas que pueden ser externas y comunes, porque toca precisamente lo que es la identidad de la persona. Un cristiano, esa es su identidad. Yo soy cristiano. No solo porque voy a misa, celebro la misa, o porque me confieso, o rezo el rosario, sino precisamente porque toda mi vida está llena de Cristo. Porque Él está al centro de mi corazón. Porque Él es para mí modelo, es camino, es verdad, es vida, porque ilumina todo lo que pienso, lo que digo, lo que hago, y el esfuerzo cotidiano es esta congruencia, coherencia, de cada vez más asemejarse a Cristo, configurarse con Él. Eso es una tarea de todo cristiano. Entonces, más allá de prácticas externas o de prácticas o de cumplimiento de deberes, es ante todo cultivar la propia identidad, sea donde sea, en el momento en el que me encuentro, soy cristiano y como tal vivo. El rector mayor entonces nos recuerda algunas cosas que iremos viendo en las siguientes frases que van a ir apareciendo. Entonces, buen cristiano significa precisamente vivir a la escucha del Dios que nos habla. Es la primera expresión.
Repito, viviendo a la escucha del Dios que nos habla. Esto significa una actitud constante de estar atentos a la voluntad de Dios que se expresa, a la voluntad de Dios que nos habla. Y el que nos habla, no solo para que lo oigamos, es que su palabra es tan potente, verdadera, justa, que tiene que ser escuchada. Entonces, la actitud de un buen cristiano, de todo cristiano, que repito, tiene que ser bueno, es estar en esta auténtica escucha de la palabra de Dios. Recuerdo que San Francisco de Sales nos dice que Dios nos habla en diferentes maneras o de diferentes perspectivas. Dice Francisco de Sales que Dios nos habla en la naturaleza, en el mundo, en todo lo creado, porque precisamente creado por Él tiene su sello y toda la naturaleza nos habla de Él, y es una vía también ya usada por algunos filósofos para hablar de la existencia de Dios, pero nos quedamos en Francisco de Sales, ¿verdad? Dios nos habla a través de todo lo que existe en la naturaleza. Dios nos habla también, dice Francisco de Sales, a través de las personas, del encuentro con los demás, del hermano. Allí Dios se está revelando y hablando. Y finalmente dice Francisco de Sales, Dios nos habla a través de la Escritura, la Biblia, la Sagrada Escritura, que precisamente expresa de manera clara y además canónicamente sancionada por la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Es la palabra de Dios que se hace presente y que quiere ser escuchada. Entonces, un rasgo claro del buen cristiano es estar en esta actitud de escucha. Escuchar a Dios que constantemente nos habla. Un segundo rasgo de este cristiano, de ser buen cristiano, es vivir la fe en el Señor y con la guía del Espíritu. Precisamente esto significa un abandonarse en las manos de Dios. Tener fe es creer aquello que no se ve, esperar aquello que todavía no llega. Vivir precisamente en este abandono en las manos del Señor. Y es dejarse precisamente porque escuchando la palabra de Dios nos dejamos guiar por la acción del Espíritu. Ser cristiano es entonces estar atento a la palabra y dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Desde la fe nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no por otros espíritus, no por otros intereses, no por otras voces, por la voz de Dios que nos guía a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Una tercera característica es que precisamente a la escucha del Dios que nos habla, el cristiano vive en la necesidad de evangelizar y ofrecer el primer anuncio. Y de aquí viene precisamente la experiencia que nos narra la memoria biográfica, cuando al inicio de nuestra obra salesiana, dice Don Bosco, fue una clase de catequesis, un catecismo. Fue precisamente una cosa muy sencilla como el anuncio de la fe de un joven sacerdote a unos muchachos que no sabían de Dios, que estaban en un grave peligro. Y la perspectiva de fe de este hombre, escuchando a Dios, viendo la realidad, va tomando decisiones en su vida, precisamente se descubre que debe anunciar, debe llevar el mensaje de salvación, debe llevar este mensaje de vida y de amor a aquellos muchachos que no tenían quizás oportunidad. Entonces, un rasgo de un buen cristiano es escuchando, dejándose guiar por el estudio, anunciar. El Papa, bueno, la característica de la iglesia es anunciadora, es evangelizadora, ya lo dice Aparecida, somos misioneros, discípulos misioneros. El Papa Francisco nos habla de la iglesia en salida. Es precisamente esta perspectiva de el cristiano, descubriendo la propia identidad, escuchando la voluntad de Dios, poniéndola en práctica, se convierte en un evangelizador. Ese es un rasgo del cristiano, anuncia, evangeliza. Otra característica precisamente del buen cristiano es en este contexto cultural en el que nos encontramos, es vivir la fe en ambientes no cristianos, post-creyentes o post-cristianos. Quizá en nuestra cultura venezolana, que está
por tradición. Hemos crecido en el cristianismo, en muy particular, bajo la guía de la Iglesia Católica. La gran mayoría somos cristianos católicos. Nos declaramos un país, aunque constitucionalmente, ¿verdad?, libre de toda opción, libre para cualquier opción religiosa. Digamos, tenemos esta sensibilidad, esta conciencia de que somos un país católico. Sin embargo, hay, para contextos de otras latitudes, el desafío, el reto de vivir la fe cristiana en contextos no cristianos. Pensemos en países musulmanes, pero fíjense que en nuestra sociedad venezolana tenemos otras realidades, porque podemos estar en un cristianismo light o en realidades que se están mezclando, hay un sincretismo con, con realidades de otras tendencias, religiones. Bueno, tenemos una variedad en este momento, sobre todo en la realidad juvenil, que es para nosotros un desafío. Dice, escuchando a Dios, viviendo la realidad y escuchando a Dios en la realidad, este es otro elemento que ser buen cristiano implica dar testimonio en contextos que no son tan favorables, en contextos en que pueden ser hasta contradictorios, en contextos en que puedan ser hasta contrarios. Nosotros no sufrimos de persecución, gracias a Dios, ¿verdad? Pero podemos encontrarnos en realidades juveniles o en situaciones de comunidades donde es difícil hacer presente el anuncio del Evangelio, porque hay diferentes perspectivas, porque hay otros intereses, hay otras realidades. Ser buen cristiano también en este contexto actual, la siguiente línea, viviendo una verdadera espiritualidad salesiana. Claro, lo que estamos nosotros reflexionando lo estamos haciendo en una perspectiva de nuestra identidad salesiana. Y ciertamente el cristianismo, Jesucristo es uno. Nuestra vida cristiana está iluminada a todos por los valores del Evangelio, y una lectura atenta del Evangelio nos llevan elementos comunes, pero precisamente en la variedad en la que nos encontramos, porque a Dios le ha parecido bien, suscita en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia, diferentes carismas, diferentes maneras de cómo vivir la única realidad cristiana, dando énfasis en algunos elementos, colocando, subrayando alguna manera de llevar adelante la misión o algunos destinatarios. Evidentemente la perspectiva salesiana, que es a través de Don Bosco, que es el punto de referencia histórico y el punto de referencia espiritual y pedagógico para todos nosotros, en él ponemos la mirada, nos ayuda a vivir nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana, con algunos rasgos particulares. Y ahí viene la espiritualidad salesiana, que como sabemos, clarísimo, ya desde el tiempo de Don Bosco y Domingo Savio, aquí nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegre y cumpliendo el deber. Y eso, que parece muy sencillo, tiene una gran profundidad desde el punto de vista espiritual, porque la alegría no es superficialidad, la alegría de la que se habla allí no es chabacanería, la alegría que se habla allí es precisamente el gozo de un corazón que se sabe delante de Dios, que se sabe, se descubre amado por Dios, y un corazón que busca todos los días amarlo. La alegría viene de esta amistad con Jesucristo, porque amigo de Jesucristo estoy lleno de alegría, porque todo lo demás sobra. La alegría de la que se habla no es solo porque pego grito y hago canto, sino que si hago eso es porque mi corazón está en paz, porque sintiéndome amado por Dios, estoy en el camino, en el esfuerzo de amar a los demás. Y además la alegría del corazón de estar haciendo lo justo. Y ahí es donde viene precisamente cumpliendo el deber. Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres y cumplir el propio deber. Porque cumplimos el propio deber, nos sentimos serenos y contentos. Porque estamos en paz con nuestra conciencia, porque estamos viviendo en coherencia con lo que somos. Así que la espiritualidad salesiana,
resumida rápidamente, muchas cosas en las que habría que profundizar, pero nuestra vida cristiana la vivimos asumiendo una espiritualidad, la espiritualidad salesiana, y la tratamos de vivirlo con mayor profundidad. Y el elemento de alegría, el optimismo, la generosidad, la amorevolexia, que hablaba un poco, la amabilidad, la manera de cómo nosotros vivimos las cosas, esa expresión, no de tres cositas que nos pegamos en la cara, sino de una identidad convencida. Y es una gran ascesis, sacrificio y esfuerzo. Porque tantas veces, como Don Bosco, en medio de dificultades, contestaba con una sonrisa y con paz, mientras que dentro había una gran dificultades que tenía que enfrentar, o lucha del propio carácter, o situaciones de tipo económico, o problemas que venían. Mantenerse en esta serenidad implica una gran templanza, implica un gran sacrificio, un equilibrio interno, y eso es ascesis. Así que es una gran espiritualidad que ojalá podamos también en otro momento reflexionar. Eso queda un tema bien interesante para poderlo reflexionar en otro momento. Y vivir finalmente buenos cristianos significa, ¿verdad?, salir de nosotros mismos. Y esto es un gran reto, porque precisamente la vida cristiana no es concentrarnos en nuestro ombligo. Nosotros no somos el centro, sino que precisamente descubriendo que el centro de nuestra vida es Jesucristo, inmediatamente Jesucristo nos manda a los demás. Él mismo. Jesús mismo, tú lo miras en el Evangelio y es precisamente unión profunda con el Padre, pero es donación, servicio, entrega, generosidad para los demás, muerto en cruz precisamente para la salvación de todos. Vivir nuestra vida cristiana significa entonces salir de nosotros mismos, romper el egoísmo, no estarnos mirando nuestros ombligos, es precisamente hacer el esfuerzo de poner nuestro corazón en sintonía con los demás y colocar todo lo que nosotros podemos tener como talentos, cualidades, posibilidades que tenemos en favor de la formación de los demás, hablando desde el punto de vista educativo pastoral, ¿verdad? Ayudando a crecer a tantos muchachos y muchachas en la perspectiva de buen cristiano y de honrado ciudadano. Eso es salir de nosotros mismos, poner la importancia en Dios y en los demás. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, estos son algunos rasgos de buenos cristianos. Pasamos entonces al otro lado del binomio. El otro lado del binomio es honrados ciudadanos. Y aquí tenemos algunos elementos que nos van a ayudar a entender lo de honrados ciudadanos. Yo particularmente comienzo diciendo que esto es una perspectiva que nos hace tanta falta a nosotros los venezolanos. Yo no sé en otros contextos, y yo me imagino que también, pero en nuestro contexto venezolano esta dimensión de honrado ciudadano es fundamental. Si en este momento nosotros nos hace falta es tener ciudadanía, crecer en ciudadanía, ser ciudadano, que es distinto de ser habitante. Yo puedo habitar aquí, pero ser ciudadano significa comprometerme, significa estar realmente comprometido en esto que estamos viviendo. No es nada más estar y ser movido por las fuerzas que puedan estar moviéndose en ese momento, sino es precisamente ser protagonista, partícipe, activamente de lo que son las realidades en las que estoy inscrito. Eso va desde la realidad familiar hasta las pequeñas comunidades, pasando por compromisos y responsabilidades de más envergadura, como pueden ser a nivel nacional. Esto pasa por diferentes estadios o maneras de vivir y comprometerse, pero ninguno de nosotros puede estar exento de esto, porque ser ciudadano es parte de nuestra identidad, es parte de lo que nosotros somos. Precisamente nuestra identidad cristiana nos lo pide, porque somos buenos cristianos, también tenemos que comprometernos y muy seriamente con las realidades de este mundo, de tal manera que las realidades de este mundo sean cada vez más edificadas y construidas según los valores del Evangelio. En este sentido, honrado ciudadano, y vamos con la primera característica, se convierte en educar a nuestros jóvenes, precisamente como lo estábamos ahorita diciendo, en ciudadanía y en el compromiso social.
que repito, creo que en este país lo necesitamos muy mucho, igual que la realidad política, y lo veremos adelante. Y yo creo que como salesianos, es un elemento que tenemos que cultivar. En efecto, está clarísimamente expresado en nuestro PEP 1925, que lo veremos más adelante. Esta tarea de construir, formar en el compromiso social y en la conciencia de la propia ciudadanía. No me puede ser indiferente lo que pasa en mi comunidad, sea un edificio, sea un barrio, sea una calle, sea una comunidad indígena, una comunidad popular. No me puede ser indiferente lo que está pasando a nivel social, económico y político en el país. Tengo que tener un criterio, tengo que tener una perspectiva. Y nosotros como educadores, de una u otra manera, tenemos que ayudar a nuestros muchachos y muchachas, a los niños, adolescentes y jóvenes y a todas las personas que trabajan, que viven, hacemos vida en la vivienda, en los ambientes, las presencias salesianas, esta dimensión de ciudadanía. La siguiente, precisamente, es educar, Carlos, educar a nuestros jóvenes en el compromiso del servicio político, precisamente muy ligado a lo anterior, que de repente es una situación que le tenemos miedo o temor, vamos a llamar así. Pero no se trata de opciones partidistas, no se trata de formar, esas son decisiones personales. Si una persona opta, un muchacho, uno de nuestros jóvenes que se forman con nosotros, toman alguna opción partidista, bendito sea Dios y la toman. La cuestión es que lo hagan de manera consciente, que lo hagan precisamente buscando el bien, porque hay argumentación, porque hay una manera de ver el mundo, una manera de ver la sociedad y hay un compromiso de fondo de ayudar a construirla. Y yo creo que creemos que este es un reto que tenemos los salesianos en el mundo. Miren que esto es un discurso que es mundial, ¿eh? Nosotros lo estamos tratando de hacer desde Venezuela, pero tenemos que educar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas en este compromiso de servicio político. Ojalá que algunos o muchos de ellos tuvieran la decisión de meterse en un liderazgo de tipo político para la construcción de las comunidades, repito, a nivel local, a nivel zonal o a nivel nacional. Lo veremos más adelante, no para la corrupción, no para llenarse los bolsillos, al revés, servicio. Y nosotros, ¿verdad?, desde el punto de vista cristiano lo hacemos con un compromiso profundo de fe, porque creyentes en Dios buscamos la salvación del ser humano que pasa precisamente por una vida digna. En esta perspectiva va el honrado ciudadano. La siguiente, digamos que, perspectiva que se nos propone es precisamente la búsqueda de los jóvenes. Estamos pensando también nosotros que somos educadores, cómo acercarnos a donde están los muchachos. No esperar solamente que ellos vengan, sino la búsqueda. Iglesia en salida, salir de nosotros mismos, buscar a los jóvenes en su situación. Ser honrado ciudadano significa entonces la búsqueda de los jóvenes que están en situación de dificultad allí en la situación en la que se encuentran. Válido para nosotros y válido para los mismos jóvenes que se convierten en evangelizadores, en educadores, en acompañantes de sus mismos compañeros. Así surgió la experiencia del oratorio y ese es un elemento importante en nuestra congregación y nuestra familia salesiana. Otro elemento que aparece precisamente es educando a nuestros jóvenes en la honradez y no en la corrupción. Honradez significa ser coherente, vivir según los valores auténticos o según los valores, porque el valor auténtico es como una redundancia, pero vivir según los valores, comportarse no por intereses, sino por valores y principios. Entonces, tener bien claros los principios y los valores que nos animan y obrar en consecuencia. Y no desviarse por intereses o por situaciones o por corruptelas. Es luchar contra la corrupción, porque precisamente creemos en una vida honrada. Y luchamos contra todo aquello que de manera sutil o de manera evidente nos puede separar de la perspectiva a la que estamos llamados. Y de esto tenemos muchísima tela que cortar, porque estamos lamentándolo mucho,
Estamos en una sociedad que casi que ha hecho de la corrupción una cultura. Y eso es otro tema muy interesante que tendríamos que reflexionar como educadores, como pastores, como salesianos. Eh, a veces estamos metidos en pequeñas o en grandes cosas que van deteriorando nuestra calidad humana, nuestra calidad de vivencia de los valores, que van deteriorando nuestra identidad ciudadana. Y eso es corrupción. Otra es sensibles y corresponsables en un mundo en movimiento. Y ahí viene todo el elemento de la migración, que ha tocado, que nos está tocando desde hace unos años de manera muy particular a nosotros los venezolanos, pero que es una realidad que siempre ha estado presente a nivel mundial, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Solo que la migración, por ejemplo, nuestra, la venezolana, es una migración forzada, es una migración casi de exilio, de obligación de salir para poder sobrevivir o para poder tener un futuro. Pero bueno, no podemos ser insensibles, vamos a ponerlo en positivo, crecer en la sensibilidad y la corresponsabilidad en un mundo que está en movimiento y en este movimiento migratorio en el cual nos encontramos en este momento los venezolanos. Antes fuimos receptores de mucha gente que vino, en este momento somos ahora nosotros los que por esta razón vivimos, salimos hacia otros contextos, otros países, otras realidades, buscando futuro, buscando una mejor vida, pero no podemos ser insensibles ante esta realidad. Fíjense que es muy interesante porque Don Bosco en realidad trabajó con los migrantes. ¿Quiénes eran los que estaban en las periferias de Turín que fueron a parar a la casa de Don Bosco? Los tantos muchachitos que tuvieron que venir de los pueblos de Italia buscando en Turín un lugar para trabajar y para poder vivir. Es más o menos esto. O sea, la sensibilidad de aquellos que han tenido que dejar casa, han tenido que dejar el hogar, la seguridad, quizás hasta las mismas raíces para tener que buscar una vida distinta. No podemos ser insensibles ante esto. Ser honrado ciudadano es tener una mirada puesta, ser sensible, y es el caso, buscar aportar algo en esta perspectiva. Casi para finalizar, cuidando la casa común como nos piden los jóvenes. La sensibilidad ecológica. Esto tiene que ver con la sensibilidad ecológica. El mundo en el que estamos no es un eslogan, no es una cosa fatua. Nos estamos jugando el presente y el futuro nuestro, de nuestra familia y generaciones humanas. Y el aprender a tener esta sensibilidad por lo ecológico, por la casa común. Y esto tiene que ver con la encíclica última del Papa, que nos invita precisamente a cuidar la casa de todo y a tener esta sensibilidad por lo ecológico. Eso es ser un honrado ciudadano. No es una cosa tonta cuidar la naturaleza. Hay que cuidar al ser humano, porque a veces es contradictorio que hay gente que se preocupa de los animalitos, pero no voltean a ver el ser humano. El ser humano hay que cuidarlo y mucho, pero también la casa donde vive el ser humano y todo lo que ha sido creado por Dios. Precisamente en esta perspectiva de corresponsabilidad con este mundo, pero también porque es obra de quien creemos, de quien amamos, que es Dios. En este sentido nos comprometemos en esta unidad de fe y de lo que vivimos como ciudadanos. Finalmente, ¿verdad? La última característica, en defensa de los derechos humanos y muy en particular de los menores. Y esta es otra característica o especificación de lo que significa ser honrado ciudadano. Dígame si no tenemos que crecer en esto, en la defensa de los derechos humanos. Y esto significa lucha, reivindicación de los propios derechos y de los derechos de los demás, respetándonos, cumpliendo nuestros deberes, respetando nuestros derechos, respetándonos unos a otros y de manera muy particular, como está dicho allí, de aquellos que son más indefensos. Ahí hablan de los menores, pero también tenemos que hablar de los más vulnerables y tenemos que pensar en nuestros ancianos, que también muchas veces son violados sus derechos, su dignidad de vida, su terminar la existencia con paz, serenidad y dignidad. O sea, son todas dimensiones en las que tenemos que crecer,
cultivar, que significa estudiar, profundizar, conocer, pero también cultivar la sensibilidad interna, las actitudes que vienen del corazón y también bueno, las acciones que se puedan hacer como personas, como colectivo, como comunidad, como familia salesiana, como sociedad venezolana. Buenos cristianos y honrados ciudadanos, tenemos, digamos que una gran gama de elementos por reflexionar y la perspectiva es que podamos en nuestra acción educativa pastoral, que no sea solo un eslogan, sino que el eslogan se vuelva vida porque se vuelve acción, porque se vuelve actividad, porque son valores que nos mueven, porque es un ideario, un horizonte conceptual que nos está moviendo y que se hace concreto en las acciones que a diario vivimos. Y en este sentido, ¿verdad? Quisiera recalcar algunos elementos, por ejemplo, del PEP. Vamos a pasar un momentico al PEP, porque en el PEP 1925, que sería el horizonte para nosotros los venezolanos, en la inspectoría venezolana y todo lo que hacemos vida en las presencias salesianas, guiadas por los SDB, animadas por los SDB, digamos que es la plataforma de acción. Y ahí tienen la portada, la están viendo, ¿verdad? No la están viendo. Ya la van a ver. La portada de nuestro PEP, que está por aquí, ¿verdad? Aquí lo tengo en físico, pero ya lo van a ver aquí en digital. No es un libro, no es un folleto fastidioso, no es no sé, un palino, como dicen los italianos, que tenemos en la cabeza y una fijación que tenemos. No, no, no. Es para nosotros la hoja de ruta, es la perspectiva que nos ayuda precisamente a colocar en práctica todo el bagaje cultural, pedagógico, espiritual, en nuestra congregación y en nuestra inspectoría, en nuestra realidad venezolana. Aquí está como presentado, ojalá de la mejor manera y de la más sintética, para que guíe nuestros pasos. Es verdad que muchas veces nos puede parecer algo estructurado y lejano, pero eso depende de la actitud que en realidad nosotros tengamos. Porque aun cuando estemos sumergidos en una situación difícil como la que estamos, no podemos perder el horizonte hacia donde tenemos que caminar. Porque si perdemos el horizonte hacia donde tenemos que caminar, terminaremos haciendo muchas cosas dispersas sin dar solución. Y el PEP tiene la finalidad también de ayudarnos a que todos nuestros esfuerzos y todo lo que podamos hacer esté encaminado a ir construyendo precisamente lo que nos proponemos. El reino de Dios como cristianos en una sociedad justa y fraterna, aquí en la tierra. Y quisiera en este momento hacer resaltar cómo el PEP nuestro asume lo que acabamos de decir de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Repito, en una perspectiva se puede subrayar una cosa, una perspectiva, y en la otra se subraya otra, pero en una presencia salesiana tiene que ser presente lo uno y lo otro. Veamos. Por ejemplo, si nos vamos a los perfiles, y ahí estamos, si tienen el librito a la mano, está en la página 38, si no ya por favor Carlos lo va a ubicar. Si nos vamos a los perfiles que están en el marco referencial para nosotros, y ahí el punto número 3, soñamos lograr estos perfiles. Si leemos la persona que queremos ser y formar, está todo lleno de estos elementos de buen cristiano y de honrado ciudadano. Vamos a hacer una leída rápida. La persona que queremos ser y formar, esto significa lo que yo estoy llamado a ser y lo que estoy llamado a acompañar a formar en el muchacho. Fíjense que tengo una dinámica interesante y que me permite un segundo para recordarlo. No es que yo voy a, sino que juntos caminamos. Acompañando a los muchachos a ser buen cristiano, yo soy buen cristiano. Me voy convirtiendo en cristiano, voy creciendo como buen cristiano. En la medida en que yo voy ayudando a formar un muchacho como una muchacha honrada ciudadana, ¿verdad? En ese mismo momento estoy creciendo yo en el mismo movimiento, estoy creciendo yo como un honrado ciudadano. Por cierto, que quiero decir esto porque me parece importante.
Quizás muchos de nosotros, disculpen si me salgo por un momento, quizás muchos de ustedes han llegado a nuestras casas como empleados de algo, o desde docente, o personal obrero, o de administrativo. Y la idea ojalá que poquito a poco con el tiempo dejemos de ser empleados y pasemos a ser partícipes de un proyecto. Porque la Inspectoría Salesiana, lo que nosotros queremos poner en este país no es una empresa. Nosotros somos un proyecto. El proyecto de Dios al estilo salesiano para la salvación de muchos. Es un proyecto. Y ojalá que pasemos de ser empleados a ser partícipes del proyecto. Porque precisamente estoy convencido no solo de cumplir con el deber de mi trabajo, sino que me siento imbuido todo yo como persona en aportar mucho más de mi trabajo o de cumplimiento de un horario o de unas normas para que se lleve adelante este proyecto de salvación de los muchachos, muchachas, de la gente sencilla, de los que están en mayor necesidad, peligro y en grado de vulnerabilidad. Esto me parece importante. Vale que caminemos cada vez más allá. No hablemos de los estipendios y todo lo demás que tienen que ser justos. Y eso es parte de la lucha de un honrado ciudadano, de que se tenga lo justo para vivir. Pero más allá de eso, es una actitud. No soy un empleado, soy partícipe de un gran proyecto de salvación, de un proyecto educativo, de un proyecto pastoral. Y en esa me meto. Y doy todo lo que pueda. Si vemos el perfil de la persona que queremos ser y formar, lo leemos rápidamente. Una persona consciente de su dignidad, que conoce y asume íntegra responsablemente sus limitaciones y cualidades en un proceso de crecimiento, integración en la familia y en la sociedad. Una persona abierta al diálogo, que reconoce las diferencias y acepta al otro. Valora la comunicación, es crítica, proactiva ante los medios de comunicación social y las diversas propuestas de la realidad circundante. Una persona que se valoriza en el trabajo. Interesante, se valoriza en el trabajo. El trabajo no es una cosa pesada. Puede ser pesada. Podemos hacerla pesada. Pero el trabajo, hablando desde el punto de vista cristiano, es dignidad, es expresión creativa, es continuación de la obra creadora de Dios. Humanamente hablando, es expresión de lo que yo soy, es continuación de mi creatividad, es esfuerzo creativo, manual o intelectual, que ayuda a crecer el mundo, que se vuelve servicio para los otros. El trabajo, todo lo contrario, nos hace profundamente humanos. Otra cosa es la esclavitud, otra cosa es la explotación, eso es otra cosa. Pero el trabajo es expresión de dignidad humana, cuya conciencia de responsabilidad y honradez le permite superar la tentación del facilismo, el conformismo y el enriquecimiento ilícito. Todo el tema de la corrupción, miren cómo está puesto allí. 4, una persona proactiva con conciencia social, comprometida, solidaria con su comunidad, que expresa su sensibilidad sociopolítica en la permanente búsqueda de la paz, la reconciliación, la promoción, la defensa de los derechos humanos. 5, una persona que asume la vida como don de Dios, tarea por el reino, viviendo, anunciando y celebrando su fe en Cristo en formas sencillas y ricas de nuestra cultura. Si vamos al perfil de la sociedad que queremos construir, y no quiero, ustedes lo pueden leer, pero precisamente una sociedad que responde a las aspiraciones de la persona, una sociedad que valora y promueve la familia, una sociedad justa, fraterna, constructora de paz y reconciliación, una sociedad que vive en libertad y democracia, una opción clara por una perspectiva política, la democrática, con participación real y crítica, una sociedad que se organiza para reivindicar sus derechos, capaz de superar el paternalismo del Estado y que lucha precisamente por una sociedad fuerte, sociedad civil fuerte. Y 6, una sociedad abierta al mundo con relaciones universales, fraternas, justas
pensando precisamente en tantas personas que piensan quizás diferente a como la pensamos nosotros. Si vemos la iglesia que queremos edificar, y aquí viene, se subraya la dimensión de buenos cristianos, la anterior de buenos ciudadanos, de honrados ciudadanos, una iglesia pueblo de Dios, evidentemente esto está imbuido de Vaticano II, del camino que ha hecho la conferencia latinoamericana la iglesia venezolana. Una iglesia pueblo de Dios, rica en carisma y ministerio, una iglesia que es comunión y participación, que vive la fe y solidaridad en el amor, una iglesia que escucha la palabra de Dios, que evangeliza porque es evangelizada al mismo tiempo, una iglesia que opta por la vida, la celebra y la defiende, una iglesia que, fiel al mandato del Señor, anuncia el evangelio en todas las culturas, y pensamos en todo el mundo indígena también, y una iglesia servidora de la humanidad, descentrada de sí misma para buscar el bienestar de los otros, una iglesia salida. Y una iglesia profética que, optando preferiblemente por los más pobres, anuncia el valor de la vida y denuncia todo aquello que la pone en riesgo o que la anula. Si vemos en esos tres perfiles, está clarísimo. Si vemos los otros perfiles, que son más, ¿verdad? También están presentes, pero en estos tres está claro, la persona que queremos ser, la sociedad y la iglesia. Ahí se expresa con mucha claridad y eso es lo que nos ilumina toda nuestra acción de objetivo pastoral. Vámonos al cuadro, a la perspectiva práctica. Eso está en la página 52. Si tienen el librito, si no, ya va a aparecer allí. El objetivo general, está en la línea de acción, el objetivo general, los objetivos específicos y luego las metas y los procesos que tenemos planteados para estos años, lo recogen de diferentes maneras. Yo cada vez que leo el objetivo general, de verdad que es hermoso porque recoge, ojalá recoja los sentimientos, deseos, pero también la acción y compromiso de todos nosotros. Desarrollar una acción educativo-pastoral corresponsable, salesianos laicos todos, orientada a la promoción integral de la persona. Promoción integral de la persona. A la participación ciudadana y la construcción de comunidades cristianas. Ese es nuestro aporte como salesianos, dice ahí, como nuestro aporte a la reconstrucción y nueva evangelización de Venezuela, a través de la reconciliación, la práctica de la solidaridad y la justicia. Ahí los dos elementos o polos del binomio están presentes. Buenos cristianos y honrados ciudadanos expresados con otras palabras, porque no nos podemos escapar de esta realidad. Y no es porque una cosa pesada, no, porque nuestra finalidad, es nuestra mentalidad, es nuestro espíritu, es lo que hemos aprendido de Don Bosco, y además es porque es profundamente cristiano. Podemos pasar por favor a las tablas. Más abajo están los objetivos específicos, pero en las tablas están recogidos. Por ejemplo, vamos a agarrar la primera. Lo que está resaltado en color amarillo es un poco lo que he querido yo para que vean con evidencia estos elementos de honrado cristiano y buenos cristianos y honrados ciudadanos. Por ejemplo, en una de las metas del objetivo específico 1, anuncio profético de Jesucristo y construcción del reino de Dios. El objetivo número 2, favorecer experiencias significativas que promuevan la democracia, la defensa de la vida, la justicia y la paz. Atención prioritaria e integral al fenómeno migratorio. Todo un reto que tenemos, una deuda que tenemos, cómo hacer para ayudar a esto del fenómeno migratorio. Y miren que lo hemos hablado en el Consejo Inspectorial, porque no es solo trabajar con los que están en la frontera. Esa es una realidad y es un reto. Pensando, por ejemplo, nosotros en la región de Táchira, allí en la presencia que tenemos en Táriba, pero también la que tenemos en el Zulia, que es la otra frontera, o Puerto Ayacucho, allá al sur, que es una realidad de frontera. Pero es que también dentro del país, ¿cuántos muchachos se han quedado sin padres? Es fruto precisamente de esta acción migratoria. O abuelos o abuelas que han tenido que volver a ser padres porque le han dejado los nietos. O familias que están descindidas, divididas, por el problema migratorio que decíamos. O sea, el problema migratorio no es nada más lo que está en la frontera, es lo que tenemos también al interno del país. Seguramente todos nosotros tenemos contacto en nuestras escuelas, centros de capacitación, parroquias, centros juveniles, cualquiera de nuestras obras, ¿verdad? Personas que están viviendo esta realidad. Eso es un reto que tenemos por delante. ¿Cómo acompañar?
es el fenómeno migratorio. Bueno, seguimos adelante. Promoción de la experiencia significativa de ciudadanía activa y participación sociopolítica, ¿verdad? Fortalecimiento de nuestra presencia y obra como espacio de protección de la vida, en el conocimiento y en el ejercicio de los derechos humanos. El objetivo 3, ofrecer una formación sociopolítica sólida, inspirada en la enseñanza social de la Iglesia. Y ahí tenemos los procesos. Promoción de ciudadanía activa, participación social con liderazgo transformador. Promoción de espacios de formación sociopolítica, es otro de los procesos. Seguimos abajo. El objetivo específico 2, favorezca la participación y corresponsabilidad. Esos son rasgos y experiencias humanas de crecimiento, de toma de conciencia y de participación. Y ahí vienen los procesos, ustedes pueden ver allí, orientadas al diálogo sereno, constructivo y respetuoso entre los miembros de nuestra sede. Una vivencia comunitaria de mayor calidad de cada obra, con espiritualidad salesiana, clima de familia y trabajo en equipo. Son todas experiencias de trabajo y en conjunto, de ejercicio de ciudadanía y de vida cristiana, privilegiando la participación corresponsable de los jóvenes, la ciudadanía juvenil, además que está marcadísima en el capítulo general 28, el incluir a los jóvenes con protagonismo en nuestra tarea educativa pastoral. En el objetivo específico 3, el crecimiento de la fe, la pedagogía asociativa, eso significa asociacionismo, el compromiso vocacional y el misionero en la iglesia y en la sociedad. Bueno, ahí tenemos una cantidad de cosas que ustedes pueden ir, digamos, también viendo. Podemos ir pasando rápidamente, Carlos, para no sé. Yo nada más estaba recalcando en cada uno de los objetivos específicos, verán ustedes cómo van apareciendo allí, cosas que están en nuestro PEP, que ponen en evidencia lo que antes hemos dicho. Y probablemente todo apunta a eso. Yo nada más resalté que lo que era más evidente. Vivencia del sistema preventivo como respuesta a las situaciones y realidades de los destinatarios en este momento. Igual el plan de rediseño inspectorial apunta hacia allá, porque es precisamente poner nuestra inspectoría cada vez más al servicio de los más pobres y del plan que tenemos. Y esto va todavía de manera particular a las oficinas, ¿no? El tema de planilla, de que funcione, el replanteamiento de la sustentabilidad. Todo esto apunta precisamente a una vivencia de la ciudadanía y de nuestra opción por Jesucristo. La reorganización de la parte administrativa de la inspectoría, si el objetivo 6, que es un poco más específico. Bien, esta es una perspectiva que quería presentarles desde esta propuesta que hemos tenido para esta semana de inducción de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Fíjense que si me preguntaran ustedes, bueno, ¿en qué tenemos que hacer énfasis? Ahí está el PEP. Repito, en las comunidades locales y a nivel sectorial, el esfuerzo que tenemos que hacer precisamente es de colocar actividades, o sea, ¿qué tenemos que hacer en concreto para poner en práctica estos elementos que están sensibles, que están presentes, que orientan nuestra actividad educativa pastoral? Nosotros tenemos claro que es importante en estos años, y no puede haber una cosa para un año. Tiene que ser una constante para los años, porque las realidades humanas no se hacen en un año. Las realidades humanas llevan tiempo. Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Y hay que insistir, insistir, insistir para que las cosas vayan, crezcan y se fortalezcan. Entonces, por ejemplo, fortalecer todas nuestras instancias van en la perspectiva del beneficio de nuestra tarea educativa pastoral, que es en beneficio de los destinatarios, que es en beneficio de los muchachos y muchachas, personas que son beneficiarios, vamos a llamarlo así, de nuestro trabajo educativo pastoral, y ojalá que se conviertan no solo en beneficiarios, sino en protagonistas, precisamente de la única realidad educativa pastoral que tenemos entre manos. O sea, el fortalecimiento, por ejemplo, de las comisiones inspectoriales, el fortalecimiento del Consejo de la Sede, Consejo de Presencia, no es un fastidio que queremos hacer, disculpen ustedes que hablen así porque soy un poco pasional, pero no es un fastidio que es desde el inspector y su consejo, o es para tener el gusto de no sé qué decir que tenemos tal cosa instaurada, no, es que si tenemos un Consejo de la Sede y un Consejo de Presencia con fuerza,
esa presencia va a dar mucho más respuesta a la realidad que tiene. Estoy segurísimo. ¿Por qué? Porque se van a poner al problema de, bueno, en la realidad que estamos, ¿cómo vamos a poder ayudar aquí? Si lo hacemos de una manera desintegrada, si lo hacemos de una manera desordenada, los resultados serán menores. Entonces, si tenemos instancias fuertes, y eso es institucionalizar, y en este país hace falta mucho institucionalizar, pero si tenemos instancias fuertes a nivel inspectorial, sectorial y local, podremos dar mejores respuestas. Y eso es desde plantear proyectos hasta hacer las actividades de manera más organizada y eficiente. Si tenemos instancias sólidas, fuertes, vamos a poder hacer mucho más. La realidad económica ciertamente se nos impone, es dura y es un reto que tenemos entre manos. Y esta realidad económica, social y política la podemos enfrentar si tenemos instituciones, organizaciones un poco más sólidas, y tenemos que luchar por las nuestras. Repito, a nivel local, a nivel inspectorial, a nivel sectorial. Y esa es una manera precisamente de ayudar. Organizarlas para su funcionamiento. No es para mirarnos el ombligo. Es precisamente para trabajar para ayudar a educar, incluir. Esta es la dinámica la que tenemos que ir asumiendo. Yo creo que el elemento formativo necesario precisamente impulsar. Y eso va desde la formación de los SDB, pero la formación de salesianos y laicos a todos los niveles. Esta es otra tarea que no podemos abandonar. Tenemos que invertir trabajo, tiempo, recursos, los pocos o muchos que tengamos, precisamente en la tarea de la formación de todos los agentes, de todas las personas, los muchachos que son de nuestro destinatario, pero también los con quienes trabajamos, los que trabajamos, todos en conjunto, en esta única dinámica de ir creciendo. Y finalmente yo creo que tenemos que trabajar mucho en la cultura vocacional, que no es llenar el prenoviciado de SDB o el aspirantado de las hermanas, sino es trabajar porque todos podamos descubrir cada quien nuestra vocación en la iglesia y en la sociedad. Es un elemento clarísimo de nuestra pedagogía salesiana. Acompañar a todos para que cada quien descubra su lugar en el mundo, su puesto en la iglesia, su lugar en la sociedad. Y evidentemente tenemos nosotros una preocupación particular por las vocaciones en la familia salesiana, porque la familia salesiana tenemos que pensarla juntos como un gran movimiento de bien para beneficio de Venezuela, porque así lo pensó Don Bosco. Esa es nuestra identidad. Y ciertamente los SDB tenemos que pensar en nuestra promoción como SDB. Sé que el elemento cultural, me parece que también, la promoción de la cultura vocacional es un elemento importantísimo que tenemos que impulsar no solo este año, sino todos los años. Igual que el fortalecimiento de nuestras instituciones, de nuestras instancias locales, sectoriales, inspectoriales, es un trabajo de todos los años. Buscar dar respuesta a la situación en la que nos encontramos, un trabajo de todos los años. Enfrentar la situación económica, social y política en la que estamos es un trabajo de todos los años y que precisamente pone en manifiesto esto de ser buen cristiano y honrado ciudadano. Bueno, yo creo que hasta aquí. Discúlpeme si me encadené demasiado. Me gustaría un poco entablar, si nos tardamos un poquitico más, yo no tengo ninguna dificultad, de verdad de algunas preguntas o alguna resonancia que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias por la atención, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo hacemos? Bueno, le agradecemos al Padre Fucho este rato, la presentación que nos ha hecho, y queremos entonces darle la posibilidad a ustedes que están allí asistiendo desde sus diferentes obras a la participación. Si alguno quisiera dejarnos también algún comentario o dejar en algún momento una pregunta, pudiéramos hacerlo tranquilamente a través de este medio. Podemos escribir por el chat o podemos hacerlo también levantando la mano en las reacciones para poder intervenir. ¿Está bien? Bueno, bienvenidos todos y esperamos su participación en este momento. Buenos días, Padre Rafael. Soy José María de Barinas. Quisiera que nos comentara
el lema del rector mayor de este año, todo por amor, nada para la fuerza, dentro del tema de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero me has puesto un trabajo extra, ¿oíste, José María? Muy típico tuyo. Bueno, tenemos que ver qué nos va a comentar el don Ángel, ¿verdad? En el aguinaldo de este año que nos propone para el año 22. Pero creo que está en plena sintonía. Tiene que ver con nuestra fe y con nuestra identidad. Nosotros no podemos hacer las cosas sino por convicción. Quizás otra manera de decir amor es convicción. Todo lo que podamos hacer, porque es de nuestra identidad. Para mí es muy importante, le digo, queridos hermanos y hermanas, el tema de la identidad, porque creo que ahí se mueve todo. Porque es expresión. Si no es una cosa fingida, si no es una cosa cosmética, lo que yo hago es expresión de mi interioridad, de mi identidad. Y lo hago precisamente por convicción y por amor. No puede ser por obligación. La obligación externa, ¿verdad? Aún desde el punto de vista ético, es una medida, es un paso para que lleguemos precisamente a la propia convicción. Hemos sido educados y somos educadores. La idea es que cada quien obre según las propias convicciones. Si yo tengo un aparato legal o punitivo, es precisamente para que ojalá aprenda a contemplar el valor y para que lo ponga en práctica. Entonces, hacer todo por amor y no todo, ¿cómo es y nada a la fuerza, si es el lema, todo por amor y nada a la fuerza, implica poner en movimiento la fuerza más grande que tenemos, que es el amor y la convicción. Y eso toca con nuestra vida cristiana. Precisamente, bueno, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque precisamente el que se mueve por amor hace el bien. Entonces, no por obligación, no por cuestiones externas, no por interés, no por otras cosas, sino precisamente por el amor que descubro Dios tiene por mí y ha puesto en mí, porque el amor es lo que me mueve, y también por la propia convicción. Puede sonar idealista, pero hacia allá tenemos que ir. Los demás son elementos pedagógicos para descubrir y llegar a la vivencia profunda. Me permito simplemente este comentario. Otro. Precisamente a propósito de eso, Winsmar dice lo siguiente: ¿cómo se van a incorporar entonces o cómo motivar y lograr la participación en nuestras instituciones educativas de estudiantes o jóvenes que practican otro tipo de experiencias religiosas? Creo que va ligado a esto que está comentando. Sí, y es un reto. Wismar, ¿no? Winsmar, sí. Wismar, saludos. Sí, es que es un reto. Fíjate que en otros contextos, en otros países, y esto lo sé, por ejemplo, por Alejandro León, que es ahorita inspector del Medio Oriente, y allí trabajan con muchos musulmanes, pero también en otras presencias salesianas, por ejemplo, donde hay hinduistas o budistas. Es un reto para nosotros, de pronto no es tan evidente, pero es que hay que entrarle por el corazón. O sea, hay elementos en los que no son confesionales, no son de tipo religioso y confesional o partidista. O sea, la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos, de la dignidad humana, es tan clara que no debería ser puesta en duda por nadie. O sea, el educar a una persona para que darle las oportunidades que crezca como una persona digna y un ciudadano cabal, eso es válido para cualquiera. Eso es válido para cualquiera. Entonces, ¿cómo dar cabida? Bueno, precisamente en nuestras obras no hay exclusión de nadie. Yo tengo la experiencia en Barinas. Yo tuve 6 años de director en Barinas y allí habían varios muchachos, vamos, que eran cristianos, pero no eran católicos. Y tuvimos una convivencia muy hermosa. Y en algunos casos nos ayudamos. Porque cuando hablamos de corazón a corazón, cuando se toca la fibra del amor y la dignidad de la persona, allí nos entendemos.
y va mucho más allá de la confesión religiosa. Además, queridos hermanos, vivir el cristianismo no es una religión. Precisamente es ponerse en manos, es vivir como Jesucristo. Nosotros también lo vivimos con una estructura religiosa, sí, evidentemente, pero es mucho más allá de eso. En efecto, es poner la vida del ser humano al servicio de la vida del ser humano. Es descubrir que Dios de la vida la defiende, porque la ama. Y cuando hablamos este lenguaje, creo que nos entendemos, más allá de otras de opciones de cualquier tipo. Está el señor José Álvarez y los que están en la obra de Molinete que van a intervenir. Buenos días, Padre Fucho. Buenos días a todos por allá. Pues sus palabras nos han interpelado. Para nosotros ha sido un reto, como ha dicho otro hermano de ustedes de buena recordación, pueblo fronterizo y pueblo portuario, pueblo de perdición. Para nosotros es un reto tratar de... Sí, para nosotros es un reto tratar de contemplar esa visión de honrados ciudadanos. Los buenos cristianos hace rato tenemos un trabajo arduo con los hermanos protestantes, pero lo de honrados ciudadanos, Padre, para nosotros el tema migratorio y la presencia de la Guardia Nacional y de otros entes públicos, pues ha sido también un reto para nuestros estudiantes, que muchos optan por irse a formarse en las escuelas de formación militar, porque lo ven como una oportunidad. Nosotros confiamos en Dios de que lo que hemos aprendido y caminado durante tanto tiempo en el sistema preventivo, pues les pueda servir para ser buenos funcionarios. Pero sí es un reto aquí, Padre. Y con lo del tema migratorio, hemos trabajado no muy cercanos, pero sí nos ha ayudado bastante la presencia de UNICEF y de ACNUR, que ha colaborado tanto ahora por el PASI, como con la presencia que hemos tenido con los muchachos en la asistencia. Nosotros sí hemos tenido a los muchachos no vía online, sino cada 15 días hemos podido verlos aquí en la parroquia de Carrasquero. Y pues eso, la presencia de ACNUR y de UNICEF nos ha ayudado también en cuanto al tema migratorio. Para nosotros es un reto, sus palabras han sido inspiradoras y esperamos pues que podamos seguir en esta misma sintonía de trabajo, construyendo un futuro mejor, una Venezuela que tanto necesitamos y tratando pues de ayudar en lo que se pueda. Pero muchas gracias, Padre, por todo lo que nos ha hecho hoy. Sí, si me permiten todavía un pequeño comentario, porque yo estuve allá en Carrasquero en el mes de julio y me vine con el corazón roto. Me vine con el corazón roto. Saludos, señor José Ulloa. Saludos a todos. Saludos, Padre. Ustedes, el señor José es testigo de lo que, bueno, al menos los miembros del consejo que fuimos para allá, ciertamente, a ver, voy a utilizar una palabra, la devastación. La devastación que hubo con el PASI. Y lo digo porque tiene que ser un conocimiento de toda la inspectoría. Quisimos prestar un servicio, porque fue en esa perspectiva, quisimos prestar un servicio y salimos trasquilados. ¿En qué sentido? Pero es un reto, lo voy a presentar como un reto. Precisamente allí tenemos que educar. No es posible que ciudadanos venezolanos o seres humanos, independientemente de la nacionalidad, ¿verdad?, devasten un lugar. Eso significa que hay cosas feas en el corazón, que no hay formación, que no ha habido educación y mucho menos gratitud. Entonces lo presento como un reto para la obra, porque hay que levantar otra vez, ¿verdad?, Carrasquero, perdón, Molinete, pero también como una reflexión para todos, porque ahí viene precisamente el tema educativo, el tema formativo, o sea, el respeto, el cuidado por el bien de todos, por la persona, por el bien ajeno. Es un grandísimo reto. Yo además del dolor que me trae en el corazón, digamos, lo planteo como un reto para ustedes, pero para todos, porque eso pasa en las diferentes partes del país, no nada más allí. Y bueno, y gracias por estar conectados. Qué bueno, saludos. Esperamos ir pronto por allá. Ánimo a todos allí, en esa realidad dura ya de Molinete. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
No hay más nadie. Bueno, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, de verdad que yo contento de poder haber estado con ustedes en este rato. Les deseo un feliz, bueno inicio de año escolar para las obras escolares, para los centros de capacitación, para las casas Don Bosco, para nuestra presencia en las parroquias, en este nuevo inicio pues, de este año. De verdad que ¿qué tenemos que hacer? Ojalá que cada uno de nosotros cumpla, pero es que no es que cumplir, asuma con fuerza, con pasión, lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Que cada uno de nosotros haga todo el esfuerzo de trabajar en conjunto para hacer lo mejor posible, día tras día, semana tras semana, para beneficio de todos. Ni siquiera de la obra salesiana, porque nosotros estamos al servicio de la gente y lo que podamos nosotros consolidar y hacer va a ir en beneficio de. Entonces, de verdad que les deseo un buen trabajo. Esperamos durante estos meses que vienen irnos encontrando en las diferentes casas, en las diferentes presencias y que podamos compartir con algunos ratos, ojalá con mayor serenidad que este año pasado, que fue bien con muchos obstáculos. Pero bueno, de verdad que les deseo a todos un año chévere, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de cariño, de entrega y bueno, y de lucha, porque tenemos que luchar por muchas cosas, empezando por sueldos justos, empezando por ahí, y porque tengamos un país cada vez mejor. Vamos a terminar, queridos hermanos, haciendo todos juntos la oración que va a aparecer ahorita, que van a compartirles, y la hacemos todo de manera pausada. ¿Ya? Rezamos juntos, queridos hermanos y hermanas, amigos todos. Señor Jesús, sabes cuánto nos cuesta poner por obra tu evangelio. Ayúdanos a contemplarte a ti en Don Bosco, a ver tu amor en sus gestos, a discernir tu camino en sus acciones, a aprender tu misericordia en su cariño. Danos luz para interiorizar el estilo con el que Don Bosco fue tu discípulo. Modela nuestro corazón como el tuyo de buen pastor y danos la fuerza para convertir en vida y en obras tus palabras. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, sus familias, sobre cada una de las obras y presencias salesianas